Bueno, buenos días. Comparezco por el motivo que ya imaginaréis, por el tema de la financiación autonómica que ha traído cola esta última semana. En primer lugar, hay que señalar que todavía no se conocen ni los detalles, ni el calendario, ni la forma concreta en la que se va a aprobar esta legislación que ponga en marcha este nuevo modelo. Pero como diputado de Chunta Aragonesista, creo que es necesario hacer unas declaraciones. Desde Chunta Aragonesista nos mantenemos en lo que ya dijimos en junio de 2024. Chunta Aragonesista votará en contra de cualquier propuesta de financiación que contemple un trato singular para Cataluña y no contemple las singularidades financieras de Aragón que por derecho tenemos establecidas en nuestro Estatuto de Autonomía. No aceptaremos en ningún caso un modelo que excluya a Aragón, porque desde Aragón no estamos pidiendo privilegios, solo pedimos lo que está reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica aprobada en este mismo Congreso de los Diputados. Y el Estatuto establece dos cosas, principalmente. La primera, en cuanto a financiación singular, Aragón tenemos un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado que recoge el artículo 108 de nuestro Estatuto, un convenio que los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE han tenido en un cajón durante 29 años. Y en el caso de la cesión de tributos, Aragón debe crear la Agencia Tributaria Aragonesa, que está recogida también en el artículo 106.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón y que permitiría canalizar en Aragón un sistema similar al que se está planteando en Cataluña, que, como digo, todavía no conocemos en integridad. Y además, en Aragón, en el Estatuto, tenemos el artículo 106.2, párrafo segundo, que dice que si se ceden tributos, se deben también transferir todos los medios humanos y materiales que sean necesarios para dicha cesión. Por otro lado, el 19 de diciembre de 2024, las Cortes de Aragón aprobaron en pleno una propuesta de Chunta Aragonesista que solicitaba al Gobierno de Aragón la elaboración de un proyecto de ley para la creación de la Agencia Tributaria de Aragón. Todo ello, además, con los votos a favor de Partido Socialista, Teruel Existe, Izquierda Unida, PAR y Partido Popular. 7 meses después, seguimos esperando al señor Azcón para la creación de esta agencia que permitirá además reducir en Aragón la economía sumergida y la evasión fiscal. Miren, a Aragón no se le puede hacer un sándwich fiscal entre los conciertos vascos y navarros y Cataluña. Y precisamente por eso no sirve de nada que el Partido Popular en Aragón se queje sin conseguir nada, como le están exigiendo desde Madrid, sino que hay que aplicar el Estatuto de Autonomía, ya que Aragón tiene los mismos derechos que Cataluña. Y esa es la exigencia de Chunta Aragonesista y esa debe ser la de cualquier presidente de Aragón. Impedir que los aragoneses seamos menos que nadie. Por eso, Azcón, que se preocupe por la financiación, por las infraestructuras y por el bolsillo de los aragoneses y aragonesas y deje de seguir órdenes de Madrid. Porque Azcón y el Partido Popular prefieren que Aragón sufra ese sándwich fiscal antes que exigir nuestros derechos estatutarios. Siguen órdenes de Madrid para que Aragón seamos una comunidad pobre o de segunda. Pero los aragoneses necesitamos ser como nuestros vecinos para evitar quedarnos anulados en el medio, entre Cataluña y Navarra y Euskadi. Azcón prefiere que nos empobrezcamos los aragoneses por devoción a España y a su partido antes que desarrollar legalmente todos los mecanismos que nuestro Estatuto permite. Azcón sigue implantado en el financiación para unos, banderas de España para otros. Por tanto, me corresponde señalar al señor Azcón y preguntarle, ¿va a exigir el cumplimiento del Estatuto de Autonomía? ¿Va a exigir la puesta en marcha del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero Aragón-Estado? ¿Va a crear la Agencia Tributaria de Aragón para que se nos cedan los tributos como se comprometió en diciembre de 2024? ¿O va a obedecer a la señora Ayuso y a Feijóo, que en sus intereses partidistas al final, antes que cumplir con el pueblo aragonés, prefieren defender a su partido y al Estado y dejar a Aragón en el medio, y negando el autogobierno y negando la bilateralidad a la que tenemos derecho? ¿Va a quedarse quejándose sin conseguir nada
más que ser ministro del PP o va a empezar a ejercer de presidente de Aragón. Sinceramente, desde Chunta Aragonesista no nos fiamos del presidente Azcón. Y lanzo este mensaje al señor Azcón, pero también para la ministra Montero. Sabemos que la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha hablado en reiteradas ocasiones de reconocer la bilateralidad que hay recogida en varios estatutos de autonomía en comunidades autónomas, como por ejemplo en el caso de Aragón. Y sé que ha dicho que el Acuerdo de Cataluña puede ser extensible a las comunidades autónomas que lo reclamen. Pero lo cierto es que no sabemos nada cierto en todo esto. Y tenemos motivos para desconfiar del PSOE y de la señora Montero, porque el 18 de febrero se aprobó en el Pleno la proposición, aquí en el Congreso, la proposición no de ley de Chunta Aragonesista en la que reclamábamos un fondo compensatorio de 87 millones de euros para Aragón y 5 meses después seguimos sin saber absolutamente nada de su cumplimiento. Hicimos una pregunta posteriormente sobre cómo pensaban cumplir este acuerdo en el Congreso y no hemos recibido respuesta. Comprenderán que con estos precedentes pues no nos fiamos. Y más cuando vemos a los varones del Partido Socialista que están divididos entre los que gobiernan y no quieren el acuerdo y los que no gobiernan y sí que piden exigir al Partido Popular el acuerdo en lo que parece más bien un farol. Señores del Gobierno central, o cuentan con Aragón o no cuenten ni con los aragoneses ni con Chunta Aragonesista. Y sinceramente esperamos también que la ministra y portavoz del Partido Socialista de Aragón, Pilar Alegría, y los diputados aragoneses del PSOE exijan a su ministra de Hacienda que este acuerdo sea extensivo a Aragón. Pero como cuando el PP gobierna, pues no lo han hecho en 29 años y no sé si lo harán. Sé que hay muchos votantes del Partido Socialista de Aragón que no están entendiendo que su partido les deje de lado y muchos aragoneses y aragonesas que necesitan a alguien que les defienda como hacen otros partidos de muchos territorios aquí en el Congreso. Pues aquí, como siempre, solo este diputado y Chunta Aragonesista vamos a velar por nuestra tierra sin depender de nadie, sin ser sucursal de nadie y solo dependiendo de los aragoneses. En conclusión, el Estatuto de Autonomía de Aragón recoge mecanismos de bilateralidad para garantizar la financiación singular de Aragón. Y esto en términos similares a los que se pretende ahora con Cataluña, herramientas de nuestro estatuto que llevan 29 años escondidas en un cajón sin ser reconocidas y no podemos seguir así. Si se tiene en cuenta la singularidad de Aragón, podemos avanzar en autogobierno, en autonomía tributaria y en corresponsabilidad fiscal. Porque nuestra posición, y con esto concluyo, repito, es clara. Chunta Aragonesista votará en contra de cualquier propuesta de financiación que contemple un trato singular para Cataluña y no contemple las singularidades financieras de Aragón que por derecho tenemos reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía. No aceptaremos un modelo que excluya a Aragón. Sin Aragón, no. Es lo que necesita Aragón y es lo que exige Chunta Aragonesista.